Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 8 en esta lección, viendo los versos 16 al 21 que titulado es La luz y la verdadera familia de Jesús. Bueno, vamos a comenzar en el texto como siempre hacemos, recordando lo que vimos en la última lección y esto preparándonos para ver lo que Jesús va a decir aquí en estos versos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir la luz, a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, vamos a detenernos aquí en estos primeros versos, el 16 al 18. En la última lección, solo para recordar y darnos algo de contexto de lo que estamos viendo aquí, el Señor Jesús presentó una parábola acerca del sembrador, si recordamos en la previa lección. Ahí el punto era que la palabra de Dios, que era la semilla que esparce el sembrador, ¿verdad? La palabra de Dios es algo que cae en diferentes tipos de tierra, ¿no? Diferentes lugares. Ahí se hablaba de parte de la semilla que cae sobre el camino, ¿verdad? Parte que cae sobre las piedras, parte que cae entre los espinos y la otra que cae en buena tierra. Y hablábamos en esa lección anterior a esta que esto, pues claro, quiere decir y describir a las personas que escuchan la palabra de Dios, cómo la aceptan. La aceptan de una forma que la palabra de Dios no solamente es recibida y aceptada, pero que puede perseverar contra o en contra de los problemas y las dificultades que vienen, ¿verdad? Así que a veces recibir la palabra de Dios comienza bien o de una buena forma, pero cosas vienen en contra del cristiano que tratan de sacar la palabra, quitar la palabra, ¿verdad? En el caso de la semilla que cae sobre la tierra o el camino, ¿verdad? Dice el Señor que Satanás viene y quita la palabra. Otras veces los pájaros vienen y la quitan. Los espinos ahogan la palabra, ¿verdad? Todo esto habla de cómo las diferentes cosas que experimentamos en la vida pueden quitar de nosotros la palabra. Y por esta razón dijo Jesús que tenemos que proteger, cuidar la palabra que hemos recibido y perseverar en esa palabra, es decir, en nuestra obediencia continua de la palabra de Dios. Ahora en esta lección vemos algo muy semejante, pero con otra forma de hablar. La primera parábola era del sembrador, pero aquí vemos una parábola corta que tiene que ver con la luz, ¿verdad? Y el Señor dice aquí, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean su luz, ¿verdad? Entonces, aquí la parábola cambia un poco y se está enfatizando una luz que o se esconde o se pone a la vista de todos, ¿no? Y como la semilla en la parábola antes de esta, la luz aquí significa la palabra de Dios. Y cómo la persona la acepta o la esconde o la pone a la vista de todos, enfatiza las diferentes formas que nosotros respondemos a la palabra de Dios.
así como la semilla que cayó sobre las diferentes tierras. Aquí la luz o se esconde o se presenta a la vista de todos, ¿no? Y pues esta es la idea. Si alguien ha encontrado la luz, y dice aquí, enciende una luz, si uno recibe la palabra de Dios, la escucha, la recibe y responde con fe, esta palabra va a ser vista en su vida, es decir, cómo vive. La persona va a vivir de una forma diferente. Va a ser más obvio que la persona está obedeciendo la palabra de Dios. Está en vista de todos, ¿no? Pero van a haber personas que al escuchar la palabra de Dios, en vez de seguir adelante con una buena vida, esconden la palabra de Dios. Es decir, no la obedecen, no la aceptan, no la practican. Entonces llega a ser dos formas en que uno puede responder al recibir la palabra de Dios. O seguimos adelante en la palabra de Dios, obedeciendo, siendo transformados en nuestras vidas, o la escondemos, es decir, la rechazamos, no somos transformados, no somos obedientes, ¿verdad?, a esa palabra. Solamente estamos hablando de dos formas de cómo respondemos a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, el verso 17 clarifica un poco que esto también reflexiona sobre cómo nosotros respondemos a la palabra. Dice el 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bueno, sigue adelante la idea de la luz, pero vemos aquí cómo el énfasis está sobre lo escondido, ¿verdad? Vamos a decir, dice el Señor en esta parábola, que la respuesta de alguien al escuchar la palabra de Dios es de rechazar y no seguir obedeciéndola y así escondiendo la luz. No importa, dice el Señor Jesús, porque tarde o temprano la luz, que es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, trae todo a ser visto para todos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos esconder la verdad de la palabra de Dios. Podemos decir, no, no la acepto, la rechazo. Pero la verdad es que la luz siempre revela el pecado del ser humano. Aunque nosotros rechazamos la verdad, no quiere decir que deja de ser la verdad. Con el tiempo, la verdad de Dios va a revelar todas las cosas, ¿no? El pecado siempre es el pecado. No solo porque negamos que algo es un pecado, significa que ahora no es pecado, ¿verdad? La luz, que es la palabra de Dios, siempre revela a todo por lo que es, genuinamente. Si es algo bueno, la palabra de Dios confirma que es algo bueno. Si algo es verdadero, la palabra de Dios confirma que es algo verdadero. Pero si algo es una mentira y yo quiero, rechazando la verdad de Dios, decir que esa mentira es verdad, no es verdad solo porque yo digo que lo es. La palabra de Dios es lo que define, en fin, lo que cada cosa es. Entonces, con el verso 17, Jesús está hablando a aquellos que al escuchar la palabra la rechazan, es decir, la esconden, la ponen oculto, ¿verdad? Quiere decir, no la obedecen. Jesús está diciendo, puedes negar eso en este momento, puedes rechazar la palabra de Dios, pero con el tiempo la luz revela todo por lo que realmente es. Más adelante, el mundo pecador se va a dar cuenta, ¿verdad?, que sí, su vida es una de pecado. No podemos esconder de la luz. Y aunque más tratamos nosotros como seres humanos de esconder la luz, que es la verdadera palabra de Dios, no podemos esconderla para siempre.
la luz, tarde o temprano, sale, se presenta y alumbra todo para que todo pueda ser visto y puede ser entendido. Entonces el 17 solo dice, bueno, hay dos formas de responder a la palabra de Dios. Puedes negarla o puedes aceptarla y ser transformada. Pero tarde o temprano la luz va a representar, va a resplandecer sobre todo y va a revelar a todo. Entonces, si quieres puedes intentar ocultarla, pero no dura eso. Por eso el verso 18 dice, mirad pues cómo oís. Entonces, es muy importante, dice Jesús, que pongan atención a cómo están escuchando la palabra de Dios. Todos escuchan, pero no todos obedecen. Y ese es el punto final aquí, ¿verdad? Pon atención a cómo oís, cómo están escuchando, porque a todo el que tiene, se le dará, podemos decir se le dará más. A todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Bueno, aquí está otra parábola, vamos diciendo muy corta, pero es igual que lo que acaba de decir de la luz y lo que se oculta, ¿verdad? La persona aquí en el verso 18 que no tiene, habla de la persona que ha tratado de ocultar la luz, ¿verdad? Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios y la rechaza, Jesús dice que con el tiempo aún se le va a quitar la oportunidad de escuchar la palabra, ¿verdad? Por eso dice al final, el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Tarde o temprano, personas que rechazan la palabra de Dios pierden la oportunidad de seguir ni aún escuchando la palabra de Dios. Ya no, la palabra ya no viene a ellos. Ellos ni la escuchan. Menos mal, no ni la obedecen. Entonces la idea es, ahorita estás escuchando. En este momento estás escuchando, pero si la sigues rechazando, aún eso, el escuchar, no vas a tener tampoco. Por el otro lado, una bendición para la persona que recibe la palabra de Dios, la acepta, la obedece. A esta persona Jesús dice que se le dará, es decir, se le dará más. Y con esto quiere decir el Señor que cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, la encontramos, la aceptamos, comenzamos a ser transformados por ella, nosotros vamos a seguir creciendo más y más en la palabra y encontraremos esa palabra más y más. Nuestra luz va a resplandecer más y más. Entonces, son los dos conceptos aquí en el 18. Lo que rechazamos se nos quita finalmente en total, así como la semilla en la parábola antes. Si la aceptamos, en cambio, seguiremos creciendo más y más, tendremos más y más, y como la semilla en la primera parábola da un fruto muy grande, ¿verdad? Entonces son las dos opciones aquí que el Señor está hablando, los efectos, ¿verdad? De cómo si la rechazamos o la aceptamos, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces estas dos, vamos diciendo, mini parábolas, la luz y cómo la tratamos, si la escondemos o si la damos a ver a todas las personas, sigue adelante con la parábola que vimos la vez pasada. Ahora, en la parte final de esta sección vemos cómo Jesús va a ponerla toda en una aplicación, podemos decir. Versos 19 al 21. Aquí vamos a ver que la familia de Jesús viene a donde él está enseñando. Dice el verso 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo,
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bueno, aquí está la aplicación. Podemos decir desde el comienzo de la parábola del sembrador, ahora lo que vimos, la parábola de la luz, y ahora esta venida de la familia de Jesús. Lo reúne todo junto en una muy buena forma. Casi podemos decir que el verso 1 al 21 es una sección total. Y lo que esto quiere decir, no la reforma en que responde el Señor a la llegada de su familia, no es una respuesta que deshonra a su familia. Aquí Jesús no está diciendo algo malo de su familia, no está rechazando a su familia, no está deshonrando a su familia, solo está diciendo, y ellos llegan a ser un símbolo de lo que Jesús está hablando aquí. La familia de Jesús es la gente más cercana a Jesús. Su madre, obviamente. Sus hermanos, hermanas. Obviamente, como la Biblia dice, el Señor tuvo varios hermanos y hermanas. Entonces, cuando ellos llegan, estamos viendo las personas más cercanas a Jesús, humanamente hablando, ¿verdad? Su familia. ¿Quién tiene una relación más cercana con Jesús que su propia familia? Bueno, nadie. Posiblemente sus discípulos pueden llegar a estar tan cerca con Jesús como su familia si es que sus discípulos escuchan la palabra de Jesús y la aceptan y la hacen en su vida. Entonces, la comparación aquí es que hay otras personas que pueden estar tan cerca a Jesús como su familia lo era, que merece la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, los discípulos de Jesús, quienes han estado escuchando su enseñanza, tienen la oportunidad, al escuchar, aceptar y recibir y obedecer esa palabra, tienen la oportunidad de encontrarse en una relación tan cercana con Jesús que es semejante a la cercanía que tiene su propia familia. En esa forma, nosotros llegamos a ser aún también parte de la verdadera familia de Jesús. La gente, el pueblo de Jesús, tiene una relación con Jesús como el gran profeta de Dios, como el Hijo de Dios, cuando nosotros aceptamos su palabra, la obedecemos y seguimos luchando por tenerla en nuestras vidas, dando nuestra luz para que todo el mundo la pueda ver. Entonces aquí la familia solo resalta qué tan posible es estar cerca a Jesús con obedecer su palabra, permanecer en ella, protegerla y aguardarla en nuestros corazones. Llegamos a ser parte de la verdadera familia de Jesús, vamos diciendo espiritual. Entonces, todo tiene que ver con esta idea. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿La aceptamos? ¿Podemos luchar contra las cosas que tratan de venir para quitar la palabra de nuestras vidas? A veces son los afanes de la vida, a veces son los placeres de la vida. Eso también puede quitar la palabra de nosotros. A veces son dificultades y problemas, a veces la mera actividad de Satanás, la persecución o cualquier otra cosa. Van a venir diferentes cosas para quitar o tratar de quitar la palabra de nosotros. Aún nosotros podemos tratar de esconderla, negando la palabra de Jesús, ¿verdad? Entonces, toda esta sección resalta esta verdad. ¿Cómo aceptamos o rechazamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Claro, el énfasis está sobre responder con fe. La fe nos lleva a aceptar esa palabra, ser transformada por ella
y seguir obedeciendo esa palabra, esto hace que nosotros seamos parte de la verdadera familia de Jesús. Y de esta forma, ser la luz al resto del mundo, que está buscando a Jesús también. En verdad es una enseñanza muy hermosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Como siempre, veremos la próxima lección, si Dios es servido. Gracias por ver este video, esta lección. Que estén muy bien. Reciban un gran saludo como siempre. Y como decimos, gracia y paz.